potencializa la 86 flotilla de barcos de la Armada iraní la seguridad regional y las aguas circundantes de las amenazas del adversario. El líder de la Revolución Islámica de Irán, Seyed Ali Khamenei, ha reconocido el éxito en la proeza de este estratégico equipo material y humano, exaltando la importancia de la libertad de los mares y la navegación y el valor político y militar de esta proeza que potencializará mucho más la seguridad regional y los aportes de Irán a la misma. Esto es Detrás de la Razón. Buena semana para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y de esta manera iniciamos. El líder de la Revolución Islámica de Irán ha subrayado que la reciente misión de la flotilla número 86 de la Armada del Ejército alrededor del mundo puso fin al saqueo de las superpotencias en los océanos, demostrando que las aguas libres pertenecen a todos. این ابرقدرت‌ها اگر بتونن اقیانوس‌ها را هم به اسم خودشون سند میزنن دست دیگران کوتاه بشه. ویژه خاری در مسائل عمومی مربوط به بشریت جزو خصوصیات ابرقدرت‌هاست، جزو خصوصیات آمریکاست. شما این رو نقض کردید. شما ثابت کردید که دریاهای آزاد متعلق به هم است. این یکی از نتایج روشن کار شما این. El ayatolá Seyed Ali Khamenei hizo estas declaraciones en una reunión con el personal y las familias de la flotilla 86 de la Armada del Ejército iraní. El líder de Irán subrayó la necesidad de conservar el derecho de seguridad de la navegación y el transporte marítimo para todos los países. امروز آمریکایی‌ها به نفتکشا تعرض میکنن، به باندهای قاچاق دریایی کمک میکنن. این تخلف بزرگ اونهاست. در منطقه ما این کار انجام میگیره. در جای دیگر هم کم و بیش اطلاع داریم که انجام میدن. اینا نقض یک قانون بشری بین المللی غیر قابل اغماضه. شما عملاً این قانون رو اجرا کردید. این قانون امنیت همگانی دریا برای همه. El ayatolá Khamenei elogió también la valentía y el exitoso trabajo de la tripulación de la flotilla 86 de la Armada iraní, que durante su misión navegaron en 4 océanos, 4 continentes y 5 estrechos estratégicos del globo. یک مجموعه 350 نفری با یک فرمانده مجرب و کاردان بتوانند 65,000 کیلومتر رو طی کنند. نزدیک 8 ماه روی آب بمونند. دقیقاً 232 روز. اینا کارهای بزرگی است. نیروهای دریایی معروف دنیا معدودند کسانی که این کار رو انجام میدن و میتوانند انجام بدن. شما انجام دادید. Allí teníamos entonces las reflexiones del líder de la Revolución Islámica de Irán en torno a esta flotilla 86 que ya vamos a estar analizando esa considerada proeza de la Armada iraní. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Antes vamos a presentar a nuestros analistas. Hoy con nosotros Enrique Refollo, analista político experto en geopolítica y geografía militar. Nos acompaña desde Madrid, España. También estará con nosotros José Antonio Alcaide, analista político, militar, retirado, licenciado en Geografía e Historia desde Madrid, España. Allí teníamos sus perfiles, ya están conectados con nosotros. Rápidamente les damos la bienvenida. Enrique, gusto saludarte. ¿Qué tal?
Un gusto saludarles también, como siempre, al compañero invitado y a toda la audiencia y a todo el equipo que hace posible estos programas. Y un gran saludo también para ti, José Antonio. Buena semana. Hola, muy buenas noches. Pues nada, y encantado de estar con vosotros, con Enrique, por supuesto, con todo el equipo de producción y contigo, y por supuesto con los que hacen que estemos aquí, que son los televidentes. Así es. Vamos a dar inicio. Yo quiero empezar contigo, Enrique, hablando de un concepto, quizás para que nuestra audiencia lo tenga más claro y así poder entender el significado de una flotilla como esta, la flotilla 86 iraní. El concepto de la libertad de navegación, y voy a citar algunas palabras según la teoría, es un principio consuetudinario del derecho internacional que establece, ¿no?, con las excepciones previstas en que los buques que enarbolen el pabellón de un Estado no serán objeto de injerencias por parte de otros Estados. Además, este derecho reconocido en alta mar está codificado en el artículo 87 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Cuando observamos la proeza de la flotilla número 86 de Irán, Enrique, frente a los bloqueos que hoy algunas potencias intentan, ¿no?, poner en alta mar a otros países, ¿cómo rompió la nación persa con esto, a la luz de lo que expone el líder de Irán? Bueno, pues básicamente es la muestra de que cuando se quiere se puede, pero no solo es una cuestión de lo que puede Irán por su parte en solitario, sino también de qué clase de amigos se rodea, como por ejemplo Rusia o China u otros países de Oriente Medio. Es decir, al final no es solo algo iraní, es algo de todo el contexto que le rodea. No olvidemos, por ejemplo, lo que le acabó pasando a la Libia de Gaddafi. Acabó destruida y nadie acudió en su ayuda porque no contaba, primero con los que contaba como aliados no lo eran tanto, como países europeos o occidentales, y el resto del mundo tampoco le hizo ningún caso. Por otro lado, claro, si uno está solo, pues siempre puede ser atropellado por esa gran hegemonía que es Estados Unidos. Si está acompañado o susceptible de estar acompañado, pues habrá menos ganas de, entre comillas, liar la madeja, de crear problemas en todo esto. Además también que eso pudiera servir, y con esto termino, para que Irán pudiera hacer algún tipo de nueva presión en el estrecho de Hormuz, que es lo que más teme Estados Unidos, que eso le pudiera subir el precio de los combustibles por una escasez temporal y fastidiarles aún más sus proyectos, ya que ahora mismo Estados Unidos lo que busca es que el precio del petróleo sea lo más bajo posible para perjudicar a Rusia, básicamente. Si de repente crean un conflicto, aletean su mariposa por un lado los Estados Unidos y ese conflicto al final les genera un beneficio a su enemigo, pues han sacado doble problema. Por un lado han enfurecido más a los iraníes y por el otro lado han beneficiado más a los rusos. Así que, bueno, eso sería para mí el marco inicial. El estrecho de Hormuz, geoestratégico por demás. A ver, José Antonio, entre otras de las reflexiones, pues el líder de Irán ha afirmado que esta flotilla 86 cumplió una misión sin parangón en la historia de la navegación del país. Como experto militar, y de hecho recuerdo que cuando llegó la flotilla al puerto de Bandar Abbas acá a Irán, también estuvimos analizando sobre esta proeza, pero ahora te pregunto, como experto militar, ¿cuál es el nivel, y esto para que nuestra audiencia tenga conocimiento, el nivel de destreza de una flotilla como la iraní al recorrer, escuchamos bien, 65.000 kilómetros con 350 personas a bordo, dar la vuelta al mundo marítimamente? O sea, realmente, ¿de qué riesgos y destrezas estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de una capacidad técnica de primer orden. Es decir, lo que ha hecho esa pequeña flotilla de 2 barcos y 232 personas, podemos catalogarlo de una verdadera heroicidad desde ese punto de vista, pero en realidad lo que podemos catalogarla es de un gran triunfo tanto de la tecnología iraní, que es la que ha sustentado la creación de los barcos, de los 2 barcos que han hecho ese tremendo esfuerzo de darle la vuelta al mundo, no exactamente, sino más, porque han hecho una circunferencia, sino ha habido sus más y sus menos hacia el norte, el sur, con lo cual han hecho muchos más kilómetros
más de un 50% de los que se necesitarían realmente para hacer esa vuelta al mundo. Lo cierto es que ha sorprendido. Yo estoy ahora mismo dentro de la preparación de un congreso de temas militares y navales, y lo que he pulsado a las personas que están allí es que la sorpresa es mayúscula. Nadie pensaba que la capacidad, primero, tecnológica de la construcción de esos barcos, segundo, la capacidad de instrucción de las personas que llevaban esos barcos, de los marinos iraníes, que han conseguido grandes proezas al hacer singladuras de muchos días y muchos kilómetros sin tocar en puerto, por la sencilla razón de que Estados Unidos ha hecho lo imposible para que los barcos iraníes pudiesen repostar o pudiesen descansar en determinados lugares. También ha tratado de que no pudieran pasar por determinados lugares. Le ha salido mal prácticamente todo. Y luego, lo más importante, tener ese número de personas, esos dos barcos y esos miles de kilómetros apoyados logísticamente en todo momento. Es decir, los barcos salieron con una capacidad logística, con una capacidad pues de comida, claro, o de combustible, pero han regresado con sus capacidades intactas. Es decir, logística, táctica y estratégicamente, solo se puede calificar a esta aventura como de 10. O sea, de 0 a 10 han obtenido un 10, la máxima puntuación posible, y no se les puede dar más puntuación porque no existe, porque lo cierto es que lo han hecho perfecto desde mi punto de vista, y no solo desde mi punto de vista, sino de la de muchos otros militares en activo y retirados a los que yo he consultado y que no se creían en la capacidad de Irán para hacer lo que ha hecho. Y lo único que puedo hacer es felicitarlos. Bien, fíjate, Enrique, vuelvo contigo, que el líder aseguró que el valor político de este trabajo del que bien nos comenta José Antonio, de la flotilla, no fue incluso menor que su valor militar. Tomando en cuenta el contexto de un orden mundial en transformación, Enrique, los frentes abiertos de Estados Unidos en diversos puntos del mundo y las denuncias sobre el ataque a petroleros por parte también de Estados Unidos, aunado al apoyo a las bandas de contrabando marítimo o ataques de piratería y de falsa bandera. ¿Qué tan clave es esta flotilla 86 de Irán y el rol que podría jugar no solo en las aguas del Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, que ya bien lo hemos conocido, sino en el Océano Índico, por ejemplo? Pues desde mi punto de vista, la demostración de capacidades navales de esta magnitud, dar la vuelta al mundo, significa la posibilidad de estar presente en cualquier parte del mundo, en las costas de cualquier otro país del mundo, y a pesar de tener las negativas, las problemáticas que desde Estados Unidos puedan hacer contra ellos, igualmente en Irán encuentran la solución para arreglar esos problemas y conseguir los objetivos. Al fin y al cabo, el mar es como una especie de autopista global que te puede llevar a cualquier parte, y por eso la proyección importante. De hecho, los padres de la geopolítica como Ratzel y Mackinder siempre hablaban de esa importancia de las costas, de la proyección marítima, de la proyección naval de los países para su fortalecimiento. Bueno, el mismo Ratzel hablaba de eso y lo quiso fomentar, y de hecho lo consiguió fomentar en la Alemania del Segundo Imperio de finales del siglo XIX. De este modo que al fin y al cabo la proyección naval es fundamental para la proyección global de todos los países. En el caso de Irán, pues es desde luego una forma de mostrar que no es un país, digamos, que se queda en Oriente Medio, como territorio de Oriente Medio, y que como mucho abarca el Golfo Pérsico o un poquito el mar Arábigo, sino que tiene capacidades para que con su flota pueda llegar a cualquier parte del mundo. Y también lo mismo que decía Ratzel en su momento, y otros muchos autores, también autores militares españoles de la geografía militar, por la parte que me toca, y es una flota militar sirve para cubrir siempre a la flota mercante, a la flota de paz.
para proteger sus intereses y su existencia, su seguridad en todas las partes del mundo. No puede haber una flota mercante, sino una marina de guerra que la pueda apoyar en caso que sea necesario que algunos de sus barcos esté en riesgo en alguna parte del mundo. A ver, y en este sentido, José Antonio, y a la par incluso de esa reconfiguración de un nuevo orden mundial sobre la que le preguntaba a Enrique, ¿cómo crees que está hoy en la balanza de poder las potencias que tratan de mantener ese control sobre los mares desde hace décadas y siglos particularmente? ¿Cómo se inserta ahora la estrategia de la Armada iraní con la que se cuenta además para garantizar y fortalecer esa seguridad regional, pero enfocándonos en los mares? Bueno, Enrique lo ha explicado perfectamente, pero voy a hacer una redundancia desde un punto de vista más militar. Lo cierto es que históricamente todos los grandes imperios, desde el Imperio Romano, que consiguió convertir el mar Mediterráneo en el Mare Nostrum, es decir, el mar propio de Roma, a luego Portugal o España, que desde los siglos XV al XIX fueron los dueños del mar. En el XIX se hace Inglaterra con esa propiedad marítima, y ya en el 20 Estados Unidos. Hay una cosa indiscutible, y es que el dueño del mar es el que puede proyectar su fuerza en cualquier lugar del mundo para imponer su voluntad, que es lo que hace Estados Unidos, sus grandes flotas con sus grandes portaaviones. Pero todos los imperios tienen subidas y bajadas, y el imperio de Estados Unidos está ya cuesta abajo, ya subió, ya planó o planeó y ya va cuesta abajo. Las posibilidades de Irán, que es lo que tú me preguntas, pues lo más importante es la presencia. Y si tú no estás, no existes. Tu presencia es muy importante. Puede ser que tú no tengas 7 o 8 flotas y no sé cuántos portaaviones atómicos y no sé cuántos submarinos. Eso se ve, simplemente se ve. Pero los países que no tienen nada, no se les ve. Y como no se les ve, no pueden sentarse en la mesa de las negociaciones, claro. No pueden sentarse en la mesa donde se dirimen las cuestiones, y no puede decir, yo estoy aquí. Irán ha hecho algo muy importante, que es decir, sí, somos pequeños, sí, tenemos 2 barcos importantes, sí, hemos dado la vuelta al mundo, luego estamos aquí. Mañana, a lo mejor, en vez de 2 barcos, tenemos 15 o 30. Mientras que nuestros enemigos, porque esa es la calificación de Estados Unidos y los países anglosajones en general, van cuesta abajo. Tienen que dominar mucho terreno y, mejor dicho, mucho mar, y cada vez tienen menos posibilidades. Lo importante es la presencia. La presencia, el yo estoy aquí, y creo que Irán ha hecho lo más adecuado, que es decir, señores, estoy aquí. Fíjate que, de hecho, vamos a recordar que en plena travesía de la flotilla 86, integrada por los buques de guerra Macrán y Dena, al momento previo de atracar en Brasil, hubo presión de Estados Unidos al gobierno del presidente Lula para que no permitiera su estancia en el puerto de Río de Janeiro, Enrique. Finalmente, bueno, las embarcaciones recibieron la aprobación de la Marina brasileña, pero ante estos obstáculos no sobrepasados por Irán, ¿qué se evidencia en esa balanza de poder que aún Estados Unidos quiere dominar, también en cuanto al mar? Bueno, lo que se demuestra es que, igual que decía José Antonio, los grupos aeronavales, es decir, portaaviones con fuerza aérea y toda la fuerza naval que debe acompañarlos, tanto de superficie como submarinos, eso por supuesto tiene un coste de mantenerlo, como todos los imperios han tenido a lo largo de su tiempo, y claro, la cuestión es qué motivos tiene Estados Unidos para mantener semejantes flotas, porque no olvidemos que tiene flotas distribuidas para cada sector naval del mundo. Luego, en fin, eso ya debería darnos toda la conclusión, pero lo que se ha mostrado en muchos países es que han dicho, vale, si esta es la hegemonía global, si estas son sus herramientas, vamos a desarrollar nosotros todo lo necesario para poder defender nuestras costas en caso de guerra.
De ahí toda esa proyección tanto misilística de Irán como de China, orientada, bueno, a tener una flota, sí, pero tener en cuenta que no es una flota de combate principalmente. China tiene un portaaviones, estaba construyendo otro, pero son para toda su costa del Pacífico, mientras que Irán, bueno, todavía portaaviones no. Eso es, digamos, la muestra de estar en otra liga, de tener ya un grupo aeronaval de combate, pero lo más importante es tener esas capacidades al nivel del poder de cada país, es decir, si tenemos que defender nuestras costas, las defenderemos. Eso ya lo demostraron en el pasado y ahora es pasar a la siguiente fase, a demostrar que si es preciso tienen los medios para defender a sus embarcaciones, a su comercio en todo el mundo, con todas las herramientas de esa flota iraní. En definitiva, lo que comentaba antes, que no puede haber una flota mercante sin una flota de guerra que la proteja, y que precisamente una flota mercante es el modo de conectarse con el resto del mundo y por la parte también del comercio, que sirva para desarrollarse no solo a Irán, sino también a otros países con los que realiza el comercio. En definitiva, es un todo que no es simplemente hablar de fuerza naval y que todos son cañones, como a veces se simplifica mucho en Europa, de que si cañones o mantequilla, etcétera, sino también es un respaldo a otra cosa. Esa otra cosa respalda a otra cosa y al final, es decir, la Marina de Guerra respalda a la Marina Mercante y la Marina Mercante es la clave del desarrollo del país, con su conexión hacia todos los países costeros en el mundo y también hacia todos los proyectos, por ejemplo, ya que hablábamos del Índico, los proyectos de conectividad que desarrolla China al oriente de África, que eso también sirva para que Irán pueda incluirse en ello. Si Pakistán también está metido, gracias a China, en ese comercio con África, ¿por qué no lo iba a estar también Irán y aprovechar para desarrollarse? No solo Irán, sino también precisamente esos estados, esos países africanos cercanos, vecinos, por la frontera marítima del Océano Índico, y que sea una opción donde todos ganen, lo que en inglés llaman el win-win, y no un juego de suma cero. El transporte marítimo tan vital hoy y que además Irán está poniendo en práctica con estas relaciones de cooperación, ampliándose con el continente africano, países más allá de Asia Occidental. José Antonio, me queda escaso minuto para la reflexión final. En ese juego de la dominación global, ¿qué pasos podemos ir observando en esa hoja de ruta de Estados Unidos, que no siempre es tan claro, tan visible, ¿no? Pero en lo particular para con Irán, ¿no? Tomando en cuenta estas potencialidades de su armada y además el grado de cooperación que la República Islámica está alcanzando cada vez más en Asia Occidental y más allá de las fronteras. Bueno, la verdad es que la cooperación que está obteniendo Irán no es solo en Asia, es también en África y en Sudamérica. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos está cada vez más desprestigiado y aunque trate de menospreciar o incluso discriminar a países como Irán, lo cierto es que la verdad se impone sobre las malas artes. Y lo cierto también es que la Marina de Irán, también la tecnología de Irán se está abriendo pasos, sobre todo en Hispanoamérica. Hay muchos países interesados en esos drones, en esos misiles, también en esa tecnología naval, y eso puede ser muy interesante y muy bueno para el país. Y además es una manera de plantarle cara al chico fuerte del barrio, que cree que es el dueño de la situación. Y puede ser que lo fuese, pero a lo mejor mañana ya no lo es. Yo creo que Irán tiene un porvenir excelente gracias precisamente a estas acciones como la de la flotilla 86. Bueno, allí bastante claro. Seguiremos el curso de estos acontecimientos. Gracias, José Antonio. Gracias, Enrique, por el análisis el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Que estén muy bien los dos. Allí el panorama. Lo cierto es que tras este retorno triunfante de la flotilla 86, Irán sigue comprometido con el desarrollo de sus fuerzas armadas, siempre con miras a su defensa, enmarcada en su doctrina de disuasión y la seguridad regional, hoy amenazada
muchas veces por las fuerzas injerencistas. Cerramos el tema acá, mañana nos vamos con más análisis, la visita del canciller de Irán a Japón y los lazos entre estos dos países. Vamos a ver, buena jornada, les esperamos mañana en Hispan TV.